La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Sur, el eje de los pueblos. Sur, el eje de los pueblos. Mueve es la voz, las ideas de millones, es latido de la tierra, de dolores y de amores. Un pibe con asma peleando en la selva, un pibe con un sueño y otro gol a Inglaterra. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje, a un nuevo año y a una nueva temporada de Sur, el eje de los pueblos. Lo dice de fondo el ex arbolito, el Agus Ronconi. Dice, latido de la tierra, de dolores y de amores. Nuestro continente, nuestra tierra, el sur, es bandera de colores. De todo eso hablamos en el primer programa, temporada 2021. Movemos la historia, desterramos el miedo, hacemos... Una temporada que venía gambeteando como Maradona a los ingleses, como dice el tema, ¿no? Pero bueno, cuestiones vinculadas a la pandemia hicieron que nos demoremos un poquito. Y antes de presentar a todo el equipo de trabajo, digo que... Qué placer, qué lujo, qué linda oportunidad poder hacer radio, poder viajar juntos, juntas, en un momento extraordinario y tan pero tan difícil para la humanidad. Los saludo, lo presento, Mariano Sarabia con nosotros. Mariano, un placer. Fede querido, gracias por estar acá, gracias por estar vivos, gracias a todas y a todos por estar vivos y vivas. Bueno, sí, claro, es un reencuentro esperado, largamente esperado, que se hizo desear, pero que acá estamos, ¿no? Contra todo. Desde Córdoba para 40 radios de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, metiéndole el pecho al sur, que es un concepto político, como decimos siempre. Y no me quiero olvidar de Venezuela, que también para esta temporada se ha sumado. Bueno, tenemos mucho para contarles, se darán cuenta que material tenemos de sobra. Antes quiero saludar a tremendo equipo de trabajo de Sur, el eje de los pueblos, el Tano Ditria, como siempre, una nueva temporada más en la consola de sonidos, manejando los tiempos y demás. Le quiero mandar un saludo muy especial, Mariano, oyentes, a Daniela Buirley, que hizo lo imposible y mucho más para poder estar hoy en vivo con nosotros, pero bueno, la pandemia la ha dejado en su hogar. Le decimos a la gente que está en otras ciudades de Argentina. Este programa se escucha mucho en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Mendoza, en Neuquén, en San Luis, en el Chaco y en otros países, como decíamos, ¿no? De nuestro sur. Pero le decimos a ellos y a ellas que en Córdoba estamos muy mal, estamos en el peor momento, realmente una situación muy complicada y por eso Daniela no está con nosotros, pero sí va a estar, ¿no? Obviamente con Mujeres del Sur, como siempre, un clásico de Sur. Quiero saludar a Juan Carlos el Monstruo Ampuero, Étnica Discos con toda la música, hoy con un par de perlitas de nuestro país que todavía no lo hemos mencionado, y se suma al equipo de Sur Karina Lombardi en las redes sociales. Importantísimo en estos tiempos. Totalmente, de pandemia, de estar muy vinculados a través de estas redes. A Cari le mandamos un saludo. El futuro de la radio. Sí, ¿no? ¿O no? Va virando todo. No sé. Igual yo me abrazo a lo analógico. Yo tengo la chanchita en casa. La radio, mirá, te digo una cosa. Se murió la tele. Sí. ¿Quién ve tele hoy? Nadie consume diarios prácticamente. Diario lo consumimos por internet, digamos. Pero la tele tampoco la vemos. A lo sumo vemos alguna serie o alguna película. Pero tele. Pero la radio, ahí está. La radio sigue. Y es parte de nuestra vida y es parte de nuestro cotidiano. Y acá estamos, Sur. Rapidito, antes de la presentación del país, vías de contacto 0351 156 152 999 para que nos dejen algún mensaje en el WhatsApp. Pero en Instagram, hablando de redes, y en Face, nos encontrás como Sur Eje de los Pueblos. Y estamos en Spotify. Una palabra en inglés que me cuesta decirlo, pero salió. Bueno, pero es una plataforma, es una
posibilidad más para la gente. De escuchar Sur Sur. Y en este caso, en la voz de Daniela Wirli, comenzamos a viajar. ¿A dónde? Te lo cuenta ella. Bienvenidos y bienvenidas a Libia, norte de África, Magreb, Mediterráneo, ex colonia italiana, primera en lograr la independencia en el proceso de descolonización. La Libia verde, la llamairilla, el estado de masas de Muammar Gaddafi, el país de mayor desarrollo humano del África. Hoy, un agujero negro. Y ahí le escuchábamos a Daniela Wirli y develamos la incógnita, Mariano. Sí, señor, vamos a viajar a Libia, en el norte de África, en el Magreb. Mira, para la gente que nos escucha de cualquier lugar, en cualquier horario, porque cada radio lo pasa este programa en distintos horarios, de distintos días, le decimos, esta temporada 2021, la cuarta que tenemos, va a tener una característica especial. Vamos a viajar, como siempre hacemos, a un país, al corazón de nuestros pueblos, pero siempre con la música, siempre con la literatura, con la política, con la historia, pero siempre a través de un personaje, de una mujer o de un gran hombre de su historia. En este caso vamos a hablar de Muammar Gaddafi. Sin embargo, te voy a tirar 2 o 3 coordenadas nada más, como para ir metiéndonos en el tema. Libia en realidad es un país inventado. Libia no es como Egipto, no tiene la impronta, la historia milenaria de miles y miles de años que tiene Egipto. Antes de ser un país árabe, era del antiguo Egipto. Libia en realidad es cirenaica, es tripolitania. Libia fue una colonia tardía de Italia. Italia había quedado fuera del reparto colonial en la Conferencia de Berlín, 1880, y como un nene berrinchoso, ¿viste? Se queja y le dice, bueno, toma Libia. Total, Libia es un desierto nada más. Ahí tenés Libia. Después, la Italia ya imperialista, la Italia de Mussolini, la Italia fascista, digamos, amplía sus pretensiones y hace el desastre que hace en Etiopía, con un genocidio realmente, y con una gran humillación, porque Etiopía vence a Italia y le propicia una gran humillación, lo revuelca en el barro a Italia, pero Libia sigue siendo de Italia. Italia mantiene Libia, digamos, también con delitos de lesa humanidad, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y cuando llega el periodo de la descolonización del África, que es entre los años 50 y 60, Libia es el primer país en descolonizarse. Hay 3 países que habían sido independientes, libres antes. Liberia, que tiene otra historia muy distinta, desde el siglo XIX, con Estados Unidos mandando a los negros que no quería tener Estados Unidos a Liberia, que es un país inventado también. Etiopía, que recién lo dijimos, nunca fue colonizada, y Egipto, que ya se había independizado o medio independizado de Gran Bretaña. Pero Libia es el primer país en el 51 que se independiza de Italia, y después tiene un periodo con un rey que es títere de Occidente, muy títere de Occidente, como suele pasar. Todos los problemas de África, tengamos claro y digámoslo claramente, son culpa de Europa. Por ahí, con el paternalismo y con el racismo que tenemos, decimos, che, qué mal los africanos que no se pueden manejar. Todo es culpa del colonialismo, del neocolonialismo, del imperialismo de Europa. No es un continente pobre, sino empobrecido, como decimos siempre. Y bueno, en el 69 viene una revolución, destituyen al rey, sube unos militares de izquierda, y con un personaje desconocido, Muammar Gaddafi, coronel del ejército, que empieza realmente una revolución maravillosa que hace de Libia el país del África con mayor desarrollo humano. Por ejemplo, cero analfabetismo, por ejemplo, llevan agua desde los acuíferos del Nilo hasta las zonas desérticas, por ejemplo, el tema de la nacionalización de los recursos naturales, la igualdad de género, millones de cosas que podríamos mencionar, pero después lo vamos a profundizar
con la invitada de hoy, hablando justamente de Muammar Gaddafi. Y lo interesante, me imagino que mucha gente que está escuchando a esta hora en Nexo, aquí en Sierras Chicas y en la cadena de 40 radios, dicen, che, pero a mí los medios occidentales o masivos me lo venden a Muammar Gaddafi como si fuera un demonio de 3 cabezas prácticamente. Claro. ¿No? Digo, lo interesante de propuestas como Sur para empezar a deconstruir ciertas cuestiones. Después vamos a ver bien eso, Fede, pero Muammar Gaddafi efectivamente fue el enemigo público número 1 de Occidente durante los 80 principalmente y los 90, justamente porque había sido efectivo en darle bienestar a su pueblo sin deuda externa, uh-huh. Y eso es inconcebible para Occidente. Pero después pasó a ser socio de Francia, de Italia, del Reino Unido, y finalmente otra vez, fueron las idas y venidas, ¿no? Y finalmente otra vez invadieron, bombardearon y lo lincharon a Gaddafi y terminó masacrado en un golpe de Estado. En el año 2011. Ya vamos a estar profundizándolo con una gran entrevistada. Nos vamos a la música étnica discos. Juan Carlos el Monstruo Ampuero. A la vuelta, mucho más de Sur. Hay varios estilos en la música de Libia. El estilo musical maluf es un género musical libio proveniente de la península ibérica de la música andalusí clásica, que influenció al norte de África, como además de Libia, a los países como Argelia y Túnez, introduciéndose a través del Magreb. Estamos escuchando el estilo musical folclórico del Sahara. Esto en Libia se llama Nahwa. El folclore musical libio adquiere su mayor fuerza y presencia con los coros en conjunto, un estilo muy árabe del norte de África. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada.
Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuamos con mucho más de Sur Sur, el eje de los pueblos en esta cuarta temporada para más de 40 radios en la Patria Grande. 0351-156-152-999 en Instagram y en Face, Sur Sur, el eje de los pueblos. Mariano, momento esperado la entrevista. Sí, porque en este año 2021 vamos a conocer un país a través de un personaje, en este caso de Muammar Gaddafi. Y vamos a hacer una entrevista todos los programas. Este miércoles vamos a hablar con una heroína del periodismo latinoamericano, de la militancia, de la lucha por la humanidad, por los pueblos, por los sueños, por la revolución. Una persona que está a la altura, sin duda, de Rodolfo Walsh o de los mejores hombres y mujeres que tenemos dentro de la batalla cultural, como le llamaba Fidel Castro. Estela Caloni, periodista, intelectual, militante principalmente, una cronista de nuestra América Latina y del sur, como decimos nosotros, tomando el sur como un concepto político más que geográfico. Estela Caloni, gracias por atendernos. Gracias, Mariano, estar con ustedes, es un placer. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer, siempre te tomamos como referencia, sos un faro para no solamente para los y las argentinas, sino para los y las latinoamericanas y la gente del sur. Estela, para meternos en el tema de Muammar Gaddafi, y antes de eso quiero decir que hay un montón de libros que recomendaríamos de Estela Caloni, pero principalmente hay uno último que se llama Estela Caloni, cronista, Estela Caloni íntima, cronista de la historia, y recupera las grandes entrevistas con los grandes y las grandes personalidades de la historia, entre otras Muammar Gaddafi. ¿En qué año, en qué circunstancias, dónde conociste al coronel Muammar Gaddafi? Bueno, mira, esto sucedió en 1984, cuando viajé por primera vez a Libia. Yo estaba trabajando en la agencia Nueva Nicaragua, estaba trabajando ya en Centroamérica. Acuérdate que yo cubría Centroamérica para el periódico No Más Uno, y me tocó estar en la llegada, en la lucha, la insurrección sandinista, en el periodo de la insurrección, en la llegada aquel 19 de julio de 1979, de los sandinistas y la huida de Anastasio Somoza, el dictador de una familia de dictadores prácticamente. Entonces, con la agencia Nueva Nicaragua habían llegado, también Libia siempre enviaba ayuda, ofrecía ayuda a América Latina, a muchos países del África. Gaddafi tenía la concepción de la solidaridad sobre todo con los países africanos y los pueblos más postergados, y en Nicaragua, haciéndose solidario también porque ya estaba siendo atacada muy duramente Nicaragua por la contrarrevolución. Sí. Estaban ahí desde Honduras. Ustedes saben que hicieron masacres terribles los contras, los mercenarios que estaban ahí en Honduras. Bueno, y en ese momento se había creado la agencia Nueva Nicaragua. Estuvimos en la creación con otros compañeros, y yo estaba atendiendo, tuve que atender a los compañeros libios que vinieron de la agencia Libia, de noticias de Libia. Sí. Y ahí se programó que yo fuera con la idea de que yo entrevistara al coronel Muammar Gaddafi. Así que me fui a Trípoli, y allí, encontré, un poco me desarmé en los primeros momentos, porque decía, yo no voy a poder, porque se estaba yendo la televisión, una televisión francesa y unos suecos, porque no los había recibido Gaddafi. Yo dije, bueno, yo esperaré con paciencia, pero
no tenía mucha esperanza, pero entre tanto los compañeros me llevaban de un lugar a otro, iba conociendo lo que pasaba. Sí. Primero el impacto fue muy grande, el impacto de Trípoli, en lo que se había convertido la ciudad, con este líder que era Gaddafi. Y estuvimos recorriendo lugares, fábricas, la universidad creada donde había tantas mujeres, porque una de las cosas importantes, lo que no se dice, es que le dio entrada a las mujeres a la universidad, y en un momento dado había más mujeres que hombres en las universidades libias. Y ese era el momento. También las mujeres como en el ejército libio, y de hecho había elegido Gaddafi había elegido mujeres para su guardia, sus guardaespaldas, sus cuidadores, qué sé yo. Porque esto también me lo explicó en la entrevista, porque él confiaba más en las mujeres, en cuanto que cuando tenían una responsabilidad no se distraían, y los hombres a veces con sus tentaciones masculinas podían perder de vista. Pero yo lo sentí como muy gracioso a todo, pero la conocí a su guardaespaldas, una oficial del ejército libio, chiquita pero con una fuerza, porque ellos habían desafiado todo. Te cuento que yo las había conocido a ella antes de que fuera para ver al Gaddafi. Una tarde me vinieron a buscar sorpresivamente al hotel Bajar, donde estaba, que se dice junto al mar, un hotel que se veía el Mediterráneo y todo eso maravilloso. Sí. Y entonces me fui a un cuartel de Arcisa, que estaba precisamente en un cuartel que ese lugar tenía una enorme carpa al fondo, porque Gaddafi le gustaba sentarse ahí, porque ellos, su familia no quería vivir su familia en Sirte, en otra ciudad de Libia, quería tener su vida en las carpas. Era muy difícil para la gente que vivía en las carpas, tenían del desierto y todo esto, vivir en una casa, se les hacía muy difícil. Claro. Entonces, él tenía esa carpa ahí, donde recibía muchos. Las fotos que tuve están ahí, una que salió en El Periodista de Buenos Aires, donde yo hice una entrevista que se publicó en El Periodista de Buenos Aires, en el periódico 1+1 de México, en la agencia Nueva Nicaragua de Nicaragua, y en el diario de que en ese entonces estaba en Managua, ¿no? Ajá. Entonces yo fui ahí un poco asombrada, entré ahí, primero la compañera, la que era la jefe de su escolta, sí, me preguntó sobre América Latina, sobre Granada, sobre Bishop. Fíjate que el año antes había sido la invasión a Granada. Claro, y ellos Estados estaban Unidos muy conmovidos por eso. Uh-huh. ¿Y en qué idioma, Estela, te hablaban ellos o Mira, ellas? Él hablaba en árabe. Entonces a mí me traducían, le gustaba hablar en árabe. Me traducían al italiano. Me traducía, porque el traductor que iba a ir a traducirme en español se había retrasado, no sé, que no había podido llegar, entonces me pusieron un traductor en italiano. Uh-huh. Así que yo, como estaba acostumbrada a escuchar a mi papá, entonces el italiano lo entendía perfectamente. Entonces, y a veces hablaba algunas frases en inglés o en italiano también, porque Libia fue una colonia italiana. Claro. Y de hecho el fascismo hizo desastres en Libia, desastre. Entonces ahí me fui enterando yo de cuántas cosas no sabemos en las historias. Entonces, muy amable, Gaddafi me recibió. Estaba vestido con un overol de esos de aviación, de los aviadores, sí, de los pilotos que van en aviones, uh-huh, de guerra, esas cosas. Y bueno, y nos sentamos ahí en un escritorito, pero sentado
un almohadón, yo también enfrente, viste, todo al estilo de estar en una carpa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya se había empezado a hacer la noche y seguíamos, empezamos con una entrevista que él me contestó amablemente a todas las preguntas, todas, incluyendo las que podían incomodarlo, pero a mí me interesaba escuchar lo que él tenía que decir de Libia, uh-huh. Porque como le habían hecho una guerra tan sanguinaria, claro, contra Gaddafi, y bueno, y ahí fui viendo que este hombre tenía una gran preparación, claro, una gran preparación política, porque él había estudiado, lo habían mandado a Londres como militares destacados, ¿viste? El rey Idris lo había mandado a Londres, había mandado a sus oficiales a Londres, y entonces ahí fui entrando en la historia de cómo había sido su lucha contra la monarquía, uh-huh. Cómo ellos decidieron con otros militares jóvenes y otros jóvenes que habían estudiado afuera, decidieron que bueno, ya era época de que la monarquía se fuera, y tenían una gran admiración por Gamal Abdel Nasser. Uh-huh. Entonces, claro, con esa admiración, y también ellos habían estudiado mucho lo que había hecho el fascismo. Mira, me mostró unas fotografías ahí, que nunca yo las vi publicadas en ninguna parte, después las publicó ahí sí en ciertas revistas que empezó a sacar Libia, porque tenía su editorial, después y toda. Es decir, se había constituido un país, porque Libia eran 2 regiones, claro, Metropolitania y Cirenaica. Sí, eran 2 regiones donde habitaban muchas tribus. Claro. Y él lo que hizo es preparar a ver cómo se desembarazaban del monarca, uh-huh. Y pensaban en recuperar el petróleo, nacionalizar, como el estilo nacionalista de Nasser y de todo, tenía un compendio de lo que era el África, ¿no? África en los países descolonizados, uh-huh. Pero que todavía no se sacaban nunca todavía el fondo del colonialismo, ¿no? El trasfondo del colonialismo metido tanto, claro, tiempo adentro, ¿no? Claro. Estela, te propongo que viajemos un ratito, un minutito a Trípoli, a esa carpa donde, sí, estuviste vos, a esos almohadones, a, sí, esa visión del Mediterráneo, sí, con la belleza, sí, con el arte. Vos sos poeta también, sí, no solo sos, sí, una periodista, una cronista, sino que sos una poetisa, una poeta. Y viajemos con la belleza del arte, de la música, un ratito y volvemos a la charla. Sí. Perfecto. Estamos escuchando a Abdel Hamid Al-Hamed, conocido como Hamid El Sheri. Es un músico y cantante libio que actualmente reside en Alejandría, en Egipto. También ha sido llamado Hamed Al-Shaeri y Hamid El-Shaeri. Es uno de los referentes del género musical egipcio Jil, a pesar de ser libio. Estamos escuchando a Hamid El-Sheri, fusiona la música tradicional de Egipto también con el pop y la música electrónica.
Y viajábamos un poquito en la música. Étnica Discos, lo pueden encontrar en Face, en Instagram. Un gran laburo de Juan Carlos, el monstruo Ambuero. Ya en minutos saludamos a las 40 radios que componen la cadena Sur-Sur. Ya en minutos Mujeres del Sur, bloque deportivo, pero seguimos con Estela, Mariano. Sí, porque nos íbamos a Libia, pero Libia y Egipto tienen mucho que ver y... Recién estamos con Estela Caloni, que nos está ayudando a conocer Libia a través del coronel Muammar Gaddafi, un gran hombre que dio la humanidad y no tenemos miedo de decirlo. Fue un crimen de guerra lo que pasó en el 2011, el asesinato, el linchamiento, el golpe de Estado y toda la invasión colonial e imperialista de Libia, que hoy es un agujero negro. Pero Estela, quería para terminar esta entrevista y agradecerte estos minutos, preguntarte qué fue esa Libia, cómo era esa Libia de Muammar Gaddafi, del Libro Verde, esa Libia que llegó a ser el país de mayor desarrollo humano del mundo. ¿Cómo lo viste vos en el tiempo que estuviste ahí? ¿Cómo vivía la gente? Mira, yo lo vi en el 84, fui el 86, después fue otra vez, pero vi los avances de Libia eran impactantes, porque había creado escuelas, universidades, fábricas, pero una de las obras más importantes fue crear, viste que había escasez de agua, claro. Pero Libia está sobre un gran acuífero, entonces había logrado sacar hacia afuera un río subterráneo, con lo cual empezó a regar todo, porque ellos lo que querían hacer es que Libia pudiera cultivar su comida para no depender de nada del extranjero, y sobre todo tenía una posición antiimperialista pero total. Sabía que el imperio venía sobre Libia permanentemente, porque se habían hecho cargo de todos sus recursos naturales. Sacaron a las compañías petroleras extranjeras y la explotación quedó en manos de los libios, y él todo ese dinero lo aplicaba para la construcción de viviendas, pero fue un cambio tan grande, en principio, que armó un país. Claro. Porque habiendo hablado con todas las tribus, se conforma una nación, que era la República Libia Árabe Socialista de Libia, y la república estaba construida como un país. Empezó a construir grandes hospitales. Yo vi el avance solo en 2 años, yo entre el 84 y el 86 le hice la entrevista que salió por todas partes, y fue impresionante porque él no daba muchas entrevistas porque tenía mucha desconfianza de cómo le transformaban todo lo que él decía y cómo no interpretaban nada de lo que él quería contar. Y entonces conocí los congresos populares de Libia, donde los vecinos elegían autoridades, a veces incluso se elegían hasta los diplomáticos, todo lo elegía el pueblo en los diversos congresos populares. Había congresos populares por todas partes, estuve en varios, y me emocionó profundamente la capacidad de solidaridad, porque cuando decían que yo venía de Nicaragua, me preguntaban unos ancianos así, impresionantes por su rostro, su figura, me preguntaban qué necesitaban, cómo eran los pueblos de América Latina, que sabían que había mucha pobreza y mucho abandono, cómo estaba actuando Estados Unidos contra Libia, pero todo con un conocimiento que a mí, imagínate que lo que te decían de Libia era prácticamente un dictador delirante, porque él ha escrito el Libro Verde, que en el Libro Verde él decía, y esto te lo quiero contar porque es muy lindo, como una historia, le decía yo que dice él, me critican porque yo digo que en Libia que una mujer no es una oveja. Y dice, yo no estoy escribiendo el Libro Verde para el Occidente, estoy escribiendo el Libro Verde para mi pueblo. Estoy escribiendo de qué tenemos que hacer, y era un libro con muchos contenidos de un socialismo árabe, de un socialismo muy propio, siguiendo alineamiento mucho de Nasser. Y por otra parte, me decía, ¿por qué le digo yo? Porque
te cambiaban una mujer por una oveja, ¿me entendés? Porque eso era y él quería romper con todo eso, y era dificilísimo romper con esas tradiciones. Por ejemplo, que las mujeres fueran a la universidad. Claro. Había algunos sectores que no podían aceptar que la mujer fuera a la universidad. Y me gustó mucho cómo me explicó lo del Libro Verde, parte por parte. Sí. Y yo conocí esa Libia. No sabés, los hoteles, los lugares, las plazas, pensando en los niños, pensando en las nuevas escuelas. Había médicos cubanos ayudando para los nuevos hospitales. Estela, sí. Hermoso todo lo que nos estás contando. Nos has dado un aguaforte, ¿no? Un aguafuerte, una pincelada de Libia. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos. Yo te voy a decir, sí. Rápidamente te digo, me enamoré del pueblo libio. Si vieras con qué amor te atendían, con qué amor te trataban, con qué te daban todo cuando ibas, con una generosidad. Y Libia se caracterizó, y quiero cerrar con esto, aparte de todo lo que vos decías, que le entregaban a los recién casados su casa, todo listo, que repartían el dinero del petróleo todos los años entre los 6 millones de libios, y que todo eso fue destruido, es muy doloroso. Pero yo lo que te digo, que quedé enamorada de ese pueblo. Nunca me sentí tan querida y tan respetada, y estas cosas que me di cuenta que parecidos éramos nosotros, sobre todo acá en la Argentina, en el interior del país, claro, donde todavía hay mucha cercanía entre los seres humanos, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, porque vos además sos una mujer. Vos sos una mujer del interior, vos sos de Entre Ríos, vos sos artiguista, vos sos ramirista, y te quiero convocar, te quiero pedir, por favor, si no te molesta, y si vos estuvieras dispuesta, que te convoquemos otra vez, que te llamemos de nuevo, porque realmente el periodismo que vos hacés, que vos hiciste toda la vida y se sigue haciendo, es el que nos interpela y el que nos guía. Y podemos hablar con vos de Nicaragua, podemos hablar con vos de todos los pueblos del sur. Así que gracias por esto. Y de poesía, bueno. Y de poesía, que es lo mismo que hablar de revolución. La poesía y la revolución son dos caras de la misma moneda. Bueno, un abrazo, gracias a ustedes. Te queremos mucho, muchas gracias por esta pintura. Sí. Hasta así la hermosa entrevista que compartíamos con Estela Caloni, una narradora de América Latina y de los pueblos del sur. Amiga de Fidel Castro, amiga de Chávez, amiga de Muammar Gaddafi. Es no solamente una cronista, sino también una hacedora del siglo XX y de los pueblos del sur. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música. Me quedo con dos cositas cortitas. Dijo, qué parecidos que somos, ¿no? Y cuando uno plantea un programa para hablar de Libia, piensa que va a hablar de algo tan lejano, pero estamos ahí, tan cerca. Algún día le voy a preguntar a Estela Caloni si lo que separa a los pueblos árabes no es lo mismo que separa a los pueblos latinoamericanos. Las dos regiones somos grandes naciones, patrias grandes, que han sido divididas por el imperialismo. Sur Eje de los Pueblos, cuarta temporada, música a la vuelta. Saludamos a todas las radios 40 en este año 2021. Otro estilo que es muy representativo es el de las tribus nómadas de Libia. Es el llamado blues del desierto, poniendo principalmente el énfasis en la libertad, la naturaleza y la autosuficiencia, ganándose el nombre de Tuareg, que originalmente significaba rebelde. Gaddafi proclamaría su afinidad con el pueblo tuareg, incluso al haber heredado sangre tuareg de su madre y considerándolas aliadas en su utópico proyecto panafricanista de convertir el Sahara en un espacio sin fronteras. Vamos a escuchar a Kader Tarjanine y el grupo Afuz Dafuz.
Sur Sur, el eje de los pueblos. Mueve es la voz, las ideas de millones. Qué lindo que está la nueva cortina, ¿no? señor. Agustín Hermoso, Ronconi. Hermoso. Me dijeron, Arbolito. Me dijeron de la producción que para el próximo programa podemos tener saludos del Agus. Me Sí. encantaría. A cargo de Daniel Werle. Bien ahí. Ya minuto vamos. ¿Cómo venimos, Tano, con el tiempo? Bien, perfecto. Vamos a saludar a las Una radios. cosa, Sí. 1.300 pozos había hecho Muammar Gaddafi en Libia, 1.300 pozos de agua de 500 metros de profundidad. Gastó 25.000 millones de dólares. ¿De dónde salieron los 25.000 millones de dólares? Del petróleo, que antes beneficiaba a los ricos y a partir de ahí beneficiaba a todo el mundo. Por eso era un vergel, Libia. Tenía agua siendo un desierto. Totalmente. Una revolución social. Me quedé con un dato que decía Estela sobre el final. No sé si a la gente se le pasó por alto. A los recién casados, como la vivienda es un derecho humano, claro, se les otorgaba una vivienda que después le podían ir pagando de a poquito el crédito, ¿no? Pero sí, y además otra cosa, prohibió, esto es para charlar con Dani, prohibió los casamientos arreglados con niñas, que lamentablemente en una mala tradición o mal entendimiento de la tradición árabe, eso sigue pasando en algunos países. Bueno, gran bloque Mujeres del Sur, en segundos nada más. Quiero saludar a las radios. Arrancamos por Córdoba Capital, FM Providencia, allí en Santa Isabel, La Ranchada, una histórica en el centro de Córdoba, Radio Libre, sonamos en Alberdi, el barrio del Cordobazo. Hace poquito se cumplían años. Sí, FM Sur, en Villa El Libertador, y sonamos... Sí, vamos. Grandes amigos. UTN en Córdoba. Sí, señor. Claudio González. Bueno, también si la gente del otro lado mira el mapa de la provincia de Córdoba, sí, Sur está en todos lados. Incluso en el norte. En todos lados, olvídate. Estamos en Comunitaria Garabato, en San Marcos Sierras, Radio Pueblo, estamos en FM Joven, en la localidad de Oliva, Colonia Carolla, con los amigos de Radio La Ronda, Radio Fede. Inédita de Cosquín. Sí, el Lisandro. Y la EMI, le mandamos el abrazo grande. Radio Tortuga de Altagracia. Pilar. Una radio, ahí vamos, yo tiro la radio y vos tirás un compañero. No te olvides de ninguno, ¿no? No. Una radio, muchas voces, Fede Capilla del Monte. Venís bien, hasta acá venís bien. Radio Central Ferroviaria del Cruz del Eje. Víctor y Graciela Gonano. Vamos. Ahí va. Radio Mística en Brickman. Marcelo. Bien. Inchequeable, yo no lo puedo chequear a esto, pero... Marcelo, mi amigo Marcelo de Brickman. Local para Bachasca. El primer pueblo que tuvo un intendente comunista. Vamos todavía. Ahí está. Estamos en Local para Bachasca, en Anizacate. Sí, señor, ahí el Ale Boero, vamos. Bien, en Mendiolaza, acá cerquita en Sierras Chicas, en demendiolaza.com.ar. La Gaby Castillo. Radio Sierras Comechingones, en San Pedro. También estamos en Villanos, en Carlos Paz. Sí, señor. Evelina, Jorge Boido, vamos. Toda la gente querida. Toda la gente de la Copi. Y nos quedan 3. Sí. Radio Universidad de Río Cuarto. El Vasco y tantos amigos. Y Radio Notas en la localidad de Arias. Juanjo, un amigazo, un hermano. Juanjo. Y si te digo, la última es Nexo de Sierra Chica de Villa No conozco a nadie. Acá estamos, bueno, muchas gracias a todos y a todas por sumarse a esta cuarta temporada. Tenemos sorteos, eso ya te lo voy a contar. Sorteo, digámosle regalo. Un mimo. Ahí está, un mimo al alma. Porque esto no es ninguna timba financiera, nada. No es... Ahí está, para que lo tacho así no lo... Un regalo, un mimo para nuestros amigos y amigas. Los vamos a hacer viajar, es lo único que le digo. Ya están viajando con la radio, pero van a viajar de verdad. Totalmente, materialmente de la mano de Tax Free Travel, una agencia de turismo aquí en Villa Allende, pero a través de la tienda e-commerce. De Marcelo Aguirre, exactamente. A través del e-commerce vos vas a poder allí realizar viajes donde estés. ¿Tenemos un saludito en la radio, Tano? Vamos con eso, dale. La radio local para Bachasca, FM 97.3, ubicada en el Valle Parabachasca, al sur de Córdoba capital. Estamos muy contentos de poder replicar este programa tan completo, Sur-Sur, el eje de los pueblos, todos los sábados a las 19 horas. Se puede escuchar, los vecinos y vecinas del Valle van a poder aprender y viajar a través de la radio gracias a este hermoso programa.
Bueno, la gente de Local para Bachasca. Muchas gracias. Al querido Nahuel. Sí, Nahuel, un abrazo enorme. Qué lindo. Y ya estaremos por ahí. Sí, totalmente. Bueno, si nos lo permite la pandemia, andaremos por todos lados. Hasta la vacuna siempre. Totalmente. ¿Usted ya está vacunado? La primera dosis. ¿Tano? No, yo tampoco. No. Me noté el otro día. Por las dudas. Sí, que se siga vacunando. Yo lo acabo de tener, así que tengo una especie como de inmunidad por 3 meses. Sí. La verdad que después de haberlo pasado así, hacer radio es como volver a nacer. Uno valora todo. Exactamente. Nos vamos a escucharla a Daniela Wirli, una gran historia. Escúchala, Mujeres del Sur. Hola Fede, Mariano y a quienes están escuchando y se suman a este viaje por las tierras de Libia. Libia, un territorio dividido, convulsionado por enfrentamientos armados, intervenciones coloniales, bombardeos, parece estar hoy en un punto clave para la paz. Libia se encuentra en un proceso de transición política auspiciado por la ONU. Se ha elegido, a través de un foro de diálogo político, un gobierno en Libia encargado de guiar a las próximas elecciones nacionales a fines del 2021. Y el hecho histórico que nos traen Mujeres del Sur es que este nuevo gobierno ha incorporado por primera vez en Libia a mujeres en su gabinete. Por primera vez en Libia a mujeres en su gabinete. Un gran paso en la lucha de igualdad de acceso a la vida política de las mujeres en Libia. Pero es necesario destacar que esta incorporación de mujeres en el gabinete de transición no fue por propia decisión de los mandatarios elegidos, sino que resultó ser un compromiso tomado y solicitado por la ONU. El gobierno de transición se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas a incluir al menos un 30% de mujeres en puestos ejecutivos. Un 30% de mujeres llegó solo al 15%, la mitad de lo prometido. Son solo 5 mujeres nombradas en altos cargos gubernamentales, 5 mujeres entre 26 ministros y 6 ministros de Estado, 5 mujeres que ocuparán la cartera de Relaciones Exteriores, Ministerio de Cultura, Asuntos Sociales, Asuntos de la Mujer y de Justicia. Celebramos este pequeño paso, ya que el gabinete supone un avance relativo en la cuestión de género para Libia. Sin dudas es un momento histórico para las mujeres en Libia y ellas expresan que se trata solo del comienzo. Estamos orgullosas, dicen, de ver a libias nombradas en puestos de soberanía y vamos a presionar al gobierno para que rectifiquen su accionar, afirmaron desde la organización libia con ellas. Es una representación que trata de devolver la esperanza a las mujeres libias quienes han visto retroceder sus derechos en los últimos años. Las mujeres en Libia han sufrido un aumento significativo de la violencia desde el asesinato de Muammar Gaddafi en el año 2011. Hasta ese entonces, Libia había mostrado un avance en materia social, política y económica en donde las mujeres habían logrado conquistar muchos derechos. Tras la intervención de la OTAN se perdió. Junto con Gaddafi, las mujeres comenzaron a combatir las restricciones sociales impuestas a las mujeres libias por el régimen anterior, estableciendo la formación de mujeres revolucionarias para fomentar esta reforma. Se promulgó, por ejemplo, una ley que afirmaba la igualdad de sexos e insistía en la paridad salarial. También, impulsada por Gaddafi, se creó una Federación General de las Mujeres de Libia. En 1972 se promulgó una ley que penalizaba el matrimonio de las mujeres menores de 16 años y aseguraba que el consentimiento de la mujer era un requisito previo necesario para el matrimonio. El consentimiento de la mujer, este avance significativo, se frenó con la intervención de Estados Unidos en Libia desde el año 2011.
Desde ese entonces, las mujeres en Libia han puesto sus cuerpos y han sido violentadas en este tiempo convulsionado. Por eso es clave para un proceso de construcción de la paz que sean las voces de las mujeres quienes defiendan sus derechos, participando y ocupando posiciones dentro de los procesos de transición política. Las voces de las mujeres, para lograr una equidad de género que permita una vida digna de las mujeres en Libia. Hay un largo camino por recorrer. Étnica. Toda la música del mundo. Árabe world music, celta, africana, latinoamericana, jazz y fusiones. www.etnicadiscos.com.ar. En Facebook, Étnica Discos. Mueve es la voz, las ideas de millones, es latido de la tierra, de dolores y de amores, un pibe con asma peleando. Gran bloque, como siempre, Mujeres del Sur, Daniela Wirle, ojalá la podamos tener aquí. Me quedo pensando en aquello de que Estados Unidos siempre lleva la democracia, el bienestar a los lugares donde se mete, ¿no? Hasta que intervino Estados Unidos, el imperio y Europa, las mujeres estaban mucho mejor de lo que están hoy. Qué locura, ¿no? La historia que nos cuentan y bueno, programas como Sur Sur que te cuentan lo que verdaderamente ocurrió. Antes del deporte, saludamos a las radios de la Patria Grande. En Bolivia, Mariano, sonamos. Sí, Radio Copacabana, ahí en el lago Titicaca. Sí, también estamos en Chile. En Chile, la radio del movimiento Ucamau de pobladores. Estamos, mirá cómo estamos haciendo un tándem hoy con Sarabia. Estamos en Ecuador, Mariano. En Ecuador, Radio Pichincha, ¿no? Universal. ¿Así? Universal. Con Orlando Pérez. Orlando Pérez, un grande. Si ustedes ven Telesur, lo ven a Orlando Pérez desde Ecuador. Bueno, y nos da el guiño para que sonemos en su prestigiosa radio. Y también a partir de esta temporada, la cuarta, estamos en Venezuela a través de Radio del Sur, gracias a María Gabriela. María Gabriela, una grande. Y Radio del Sur es como una cadena desde Venezuela. Es como Telesur, pero de la radio. Qué lindo, y estamos allí sonando. Nos vamos al bloque deportivo que, la verdad, venía en 3 temporadas. No tenía nombre el bloque, no tenía presentación. Me puse a trabajar, Mariano. Pero ahora tiene de todo. Pero escúchame, yo quiero saber, ¿cuál era el concepto de Gaddafi, de Muammar Gaddafi, del deporte? ¿Y qué hizo para levantar el deporte en Libia? Bueno, ¿a quién llevó? ¿A quién llevó? Ahora te lo contamos en el bloque deportivo. Escuchá. El más popular de los deportes tiene su lado B, el fútbol. A pesar de ser un negocio para algunos, con su rodar apasionado, genera amor y solidaridad. Porque, como lo dijo el mejor de todos... Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Y de alguna forma lo teníamos que meter al Diego en el programa. Porque el Diego se consagró ¿con qué técnico? El Diego con Carlos Salvador Vilardo, el protagonista de este bloque. La pelota no se mancha, hoy tiene que ver con Libia, con los caballeros del Mediterráneo, así se le conoce a la selección de este país, y a Carlos Salvador Vilardo, que llegó para hacer historia, para cumplirle un sueño a todo el pueblo libanés, a Muammar Gaddafi y a su hijo Al-Sadi Gaddafi, que era el presidente, vendría a ser como el Grondona o el Chiqui Tapia de nosotros, sí. Y además jugaba el fútbol en la selección de Libia. Camiseta verde, hermosa. No la tengo. Muy linda. Bueno, tiene que buscar. Se la tiene que pedir a Estela Caloni. Rapidito, contexto. Libia no tiene grandes logros a nivel futbolístico, simplemente un subcampeonato en la Copa Africana de 1982. Nunca clasificó un mundial y menos
había clasificado a una ronda de eliminatorias, ¿no? Mañana juega, en estos días juega la selección argentina. Bueno, Libia nunca había peleado por clasificar un mundial. Ajá. Levanta el tubo al Sadi Gaddafi y le dice: Carlos Salvador Vilardo, véngase a dirigir a los caballeros del Mediterráneo. No hay problema de dinero y no hay problema con lo que usted quiera. Una de las excentricidades que pidió el doctor: ¿qué pidió? Visitar cada 10 días Ajá. un país distinto del continente africano para ir conociendo un poquito la idiosincrasia del fútbol. Eso. Está bueno, ¿no? Hay otros que piden rosas, bananas. Este pidió conocer África. Está bueno, está exactamente, recorrerlo y demás. ¿Cuál era el objetivo? Clasificar al grupo de eliminatorias. Ajá. ¿Qué tenía por delante Vilardo? 2 partidos. Ida y vuelta, primero de local, después de visitante, con Malí, que era el favorito en el cruce. Sí. ¿No? Tampoco es un cuco. No, tampoco era Nigeria, tampoco era Camerún, pero bueno, era un poquito mejor. Para hacerlo corto, el 9 de abril del año 2000 se jugó el primer partido. Todo el objetivo era Corea-Japón 2002. Ajá. Se jugó en el Estadio Nacional de Trípoli y, para sorpresa de muchos y felicidad de Libia, ganamos. Goleó y gustó. 3-0. Vamos. 3-0, un partido de locos. En la vuelta, pierde Libia, pero 3-1. Ese solitario gol de Faisal Bouchala le dio el pase por primera vez en la historia a el grupo de eliminatorias. Un datito corto, en la previa de ese partido, parece, viste que los futbolistas son de hacer bromas algunas veces con las novias, con las esposas y demás. Si no te llevas bien con tu compañero y no la tenés muy clara, Tucio. Eso arrancó en el entrenamiento. Acá en Córdoba también hay algunos casos. En el entrenamiento, siguió en el ascensor la discusión, y cuando estaban cenando, la discusión llegó a un pico de violencia extrema. Uno de los jugadores tomó un cuchillo con el cual estaba cenando y le tiró un puntazo a su compañero. ¿Quién recibió el puntazo? El brazo derecho de Carlos Salvador Vilardo, que se metió al medio para salvarlo a este muchacho. Le hicieron un par de puntos de sutura, después los muchachos le pidieron disculpas a Vilardo y todo quedó allí. Pero digo, una anécdota realmente fuerte que cuenta Vilardo en su autobiografía Doctor y Campeón. Un gran libro que a vos, Mariano, y a la gente que escucha, si les gusta el fútbol, se los recomiendo. Vilardo había clasificado al grupo de eliminatorias. Grupo A: Camerún, Angola, Zambia y Togo. Sí. Y metió el portazo y se fue de Libia. ¿Por qué? Bueno, ya había conocido todos los países Gaddafi que quería conocer. Todavía, el hijo de Muammar Gaddafi todavía no se lo explica, le pusieron un poco más de plata, le dijeron, doctor, venga cuando quiera, ponga un cuerpo técnico usted. No, había cumplido el objetivo y se fue. Lamentablemente Libia no clasificó al Mundial de Corea-Japón y siguió sin clasificar a ningún Mundial. Vilardo, cuando se iba de África, dijo: quédense todos tranquilos que África próximamente tendrá un campeón del mundo, algo que todos y todas seguimos esperando. Recordemos una cosa importante, más allá del fútbol, hoy Libia no existe. Hoy Libia es un agujero negro, hoy Libia es un agujero por donde se enseñorean las mafias de tráfico de esclavos, de gente subsahariana que termina ahogada en el Mediterráneo. Cuando vos, que estás escuchando este programa, escuchás que se ahogaron tantos en el Mediterráneo, muchos de esos salieron de Libia. Cuando existía un país, un estado, cuando existía la Yamairía, cuando existía Muammar Gaddafi, eso no pasaba. Nos vamos, volvió Sur, el eje de los pueblos, 4ª temporada, primer programa, el Tano Ditra en la consola de sonido, Cari Lombardi con todas las redes sociales, el Juan Carlos, el monstruo Ampuero con la música, sí. ¿Adelantamos a dónde vamos la semana que viene o no? Yo no lo tiraría. ¿No? ¿O sí? No sé. Tírelo. Vamos a Colombia, porque Colombia nos está pidiendo que vayamos a poner el pecho por Colombia. Donde se está escribiendo la historia y la revolución en estos momentos en la patria grande. Mariano, un gustazo. Un abrazo para todas y todos. Saludos, perdona a las radios que no hemos podido saludar. Segundo programa, ajustaremos un poquito más los tiempos. Quien les habla, Fede Gaitán, en la conducción, entre todos y entre todas. Volvimos a viajar con esto que se llama Sur, el eje de los pueblos. También es la matria.